Y bueno, gracias al Señor por la disposición que cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios nos ha dado para poderle adorar, para poderle glorificar. Le invito que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos. Estamos viendo el Evangelio de Marcos, todo el capítulo. Hoy vamos en el capítulo 15. Vamos a entrar, ¿verdad?, sobre lo que Jesús, el sacrificio que Jesús hizo, y lo hizo por amor. Y dice Marcos 15, del 1 al 20, en el nombre de Cristo, dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿nada responde? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, y comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Hemos estado viendo de todo el trayecto del propósito del Hijo de Dios por el cual fue enviado a la tierra. Y una vez más el evangelista Marcos, ahora en este capítulo 15, del 1 al 20, hay una narrativa para mostrarnos que Jesucristo fue condenado de una manera injusta por los poderes religiosos, así como políticos. Pero todo esto no ocurre por un accidente, porque alguien se equivocó, sino que este realmente era el plan redentor de Dios. La única manera de que la humanidad podía ser salva, es a través de la muerte de un inocente. El tema de esta mañana le puse por nombre: el precio de la verdad, Jesús ante Pilato. Hemos hablado domingos atrás que hablar la verdad, presentar la verdad, hablar de ella nos acarrea problemas, persecución, porque muchos no pueden entender la verdad y no están dispuestos a escuchar, a recibir la verdad. Y fue lo que pasó con Pilato. Pilato sabía que este hombre, que Jesús, era inocente. ¿Por qué razón?
por dos razones. Razón número uno, la misma Biblia dice que en los otros evangelios de cómo Dios le habló a la mujer de Pilato diciéndole que le dijera a su esposo que no se metiera con ese hombre justo, porque es inocente. Número dos, porque Pilato al conversar con Jesús, al preguntarle a él, se dio cuenta, cuando un investigador profesional sabe cuando alguien está mintiendo y sabe cuando alguien está diciendo la verdad. Y Pilato, en la entrevista que tiene con Cristo, en la declaración que le hace, Pilato ve que Jesús es inocente. Ahora, este tema, este mensaje explora muchas cosas y nos habla sobre el costo de la verdad, nos habla sobre el costo de la justicia en la vida de Jesús y de cómo Pilato se enfrenta a la decisión, uno, de aceptar la verdad, dos, o rechazar la verdad. Lo que vimos con Poncio Pilato, que teniendo la verdad frente de él, en vez de recibirla, de aceptarla, la rechazó para quedar bien con el populacho, con el pueblo. En estos tiempos, en el cristianismo sucede lo mismo. Tenemos la verdad frente de nosotros. Tenemos la verdad que nos habla. La verdad nos habla en la casa, la verdad nos habla en el trabajo, la verdad nos habla en la universidad, en la escuela. Pero por quedar bien con la gente, el pueblo, negamos la verdad, rechazamos la verdad y no hablamos de la verdad. Ahora, para comprender de manera correcta sobre este tema, este mensaje, es importante echar un vistazo a los contextos. Vemos que en el contexto histórico, este relato dice que ocurre aproximadamente en la mañana del día viernes, como eso de las 6 a.m. Pero antes de esto, Jesús ya había sido juzgado ilegalmente por el Sanedrín durante la noche. Ahora recordemos que Israel estaba bajo la ocupación romana. El Sanedrín no tiene autoridad para ejecutar pena de muerte. Es lo que nos dice. Ahora veamos el contexto político. Dice que Roma gobernaba todo Judá y Poncio Pilato es uno de ellos, el gobernador. Y Pilato responde directamente al César, porque antes de llegar a Pilato lo llevaron a otro lugar para ser juzgado, donde Pilato habla de César, donde la prioridad de Pilato es mantener el orden, que no hubiese revueltas, que cualquier acusación o cualquiera que se proclamara rey era vista como una sedición política, que alguien quisiera usurpar el puesto de rey. Ahora, ¿qué es una sedición política? Es un acto, es un movimiento que busca derrocar, que busca desafiar al gobierno, a la autoridad establecida, generalmente mediante medios violentos o ilegales. Hace algunos meses se levantó un movimiento llamado Z, financiado por los partidos de oposición, pero no veíamos jóvenes, veíamos gente de la tercera edad, gente adulta, siendo manipulada a levantar una sedición política
para derrocar al gobierno actual. Ahora, en el contexto del tiempo de Jesús, la sedición política se refería específicamente a una resistencia armada contra el Imperio Romano, que había ocupado el que gobernaba Judá. Ahora escuche esto. La oposición política siempre va a hacer este tipo de movimientos, porque pensando que si hacen este movimiento, se levantan en armas, ellos van a lograr el objetivo de tener nuevamente el poder. Sabemos que incluso la oposición de estos tiempos piden una intervención de los Estados Unidos para que vengan a poner orden, entre comillas, a México. Y en el tiempo de Jesús, como los ancianos, los líderes religiosos estaban amafiados igual con el gobierno, y cuando Jesús llega y habla de la verdad y condena las actitudes, las acciones, tanto políticas como espirituales, se levanta una resistencia. Hay una sedición contra Jesús, contra el reino de Dios. Ahora veamos el contexto religioso. Los líderes judíos, los sumos sacerdotes, los ancianos, así como los escribas, todos ellos, en vez de rechazar la verdad, rechazaron la verdad, rechazaron a Jesús. ¿Pero por qué? Porque la autoridad de ellos era amenazada. Ellos ya no podían robar, ya no podían manipular, porque manipulaban al pueblo. A todos en el templo eran manipulados por los sacerdotes, los ancianos, los escribas. El templo lo habían convertido en un mercader, donde hoy, como hoy en estos tiempos, hay la venta de milagros. El que dé más ofrenda, su milagro será mayor. Y cuando Jesús habló y confrontó a estos líderes judíos, ellos lo rechazaron. ¿Por qué? Porque era una amenaza para la autoridad que ellos estaban representando. Dice Marcos 11, 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Aquí hay algo muy importante y está escondido, donde muchas veces pasamos por alto. Lo leo nuevamente. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿De qué estaba admirado el pueblo? ¿De los milagros de Jesús o de la doctrina? De la doctrina. Decía ayer a los jóvenes en la reunión que tuvimos, les enseñaba de la importancia de que los servicios, reuniones de jóvenes, no sean para jugar o para pasar el tiempo, sino para enseñarle doctrina. Porque un joven que no se le enseña doctrina es un joven que crece sin conocimiento. Si las reuniones solamente son para pasar el tiempo, para conocernos mejor y pasar un buen tiempo, eso no funciona. Y aquí, en ese tiempo, dice que el pueblo, los escribas, los sacerdotes, temían al pueblo, porque el pueblo se admiraba de la doctrina, del mensaje que Jesús hablaba. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es vida, es espíritu y es poder.
La palabra ya trae su bendición ahí. Yo no le puedo añadir bendición a la palabra, ni le puedo quitar bendición ni poder. Esa bendición, ese poder, esa vida la trae ya en ella misma, porque esa palabra viene ¿de dónde? De la boca de Dios. Por eso la importancia que en todos los lugares cristianos hablemos de la doctrina y no de los milagros. Porque si hablamos solamente de los milagros, entonces la gente seguirá a Jesús por los milagros, y cuando ya no haya milagros, la gente se va a apartar de Jesús. Pero si hablamos de la doctrina, si hablamos del evangelio puro, cuando la persona enfrente una prueba, una situación, una enfermedad, sabrá que la palabra de Dios dice que Dios es poderoso. Y si Dios quiere sanar, Él lo hará. Porque los milagros siguen, están en pie, pero siempre y cuando Dios los quiera hacer. Es la doctrina quien te aumentará la fe, no son los milagros. Y por eso el pueblo se maravillaba de la doctrina. ¿Por qué le tenían odio a Jesús los mismos hermanos de la ley? Porque les quita la máscara de la hipocresía que ellos tenían. Eran hipócritas. Ahora, ¿por qué no encaja en su expectativa mesiánica? Esa es la razón. Porque ellos esperaban un Mesías que liberara a los judíos por medio de las armas. Los judíos esperaban a un Mesías que los librara de la opresión de Roma y que estableciera un reino político. Jesús, en cambio, habla de un reino espiritual, habla de una liberación del pecado. Ahora, en el contexto de las costumbres judiciales, los juicios eran rápidos y públicos. Y esto era una práctica donde daban soluciones para resolver inmediatamente el problema, donde el gobernador podía interrogar, liberar o condenar sin un proceso largo y legal al acusado. Y la flagelación precedía casi siempre, enseguida o antes de la crucifixión. Ahora veamos. En Marcos 15, del 1 al 5, dice que Jesús es entregado al poder político. Dice que el Sanedrín estaba ahí reunido. Dice, luego que vino la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y todo el concilio estaban ahí reunidos para acusar a Jesús. Ahora, ¿qué busca el concilio? Busca ratificar formalmente la sentencia nocturna, porque fue en la noche. ¿Por qué? Por miedo a la influencia de Jesús, por protección de sus intereses. Los líderes religiosos habían invertido mucho en su posición y poder, y veían a Jesús como una amenaza a sus intereses. Platicábamos ayer con el pastor Marcelino un momento donde me hacía comentario de un lugar donde ese líder de ese lugar decía que si en una reunión no hay dinero, entonces no sirve de nada. O sea, no le interesan las almas, le interesa que haya dinero. Bueno, así estaban los líderes del tiempo de Jesús. Entre más dinero había en las arcas del templo, era mejor. Entre más poder ellos tenían,
para gobernar al pueblo, mejor era para ellos. Pero en sí las vidas, las almas, no les importaban. Los líderes religiosos no buscaban justicia, sino hacían juicio, quitando, poniendo cargas. Y ahora, en esa reunión que ellos hicieron, llegan al acuerdo de entregar a Jesús a Pilato. Y al hacerlo, vemos el rechazo final que Israel hizo al Mesías. Con esta acción vemos un cumplimiento que habló el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 8. Dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Quién fue el que actuó principalmente para llegar al final de la crucifixión de Jesús? El mismo pueblo. Isaías nos muestra la profundidad del amor de Dios por la humanidad. Vemos cómo el Mesías sufrió, el Mesías murió por nuestros pecados, para que nosotros ahora pudiéramos ser reconciliados con Dios y poder tener una relación permanente con Él. Ese es el amor de Dios. Pero vemos la acusación política en el versículo 2 que dice: Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Ahora, Jesús da una respuesta afirmativa, mas nunca ofensiva. ¿Por qué? Porque Jesús reconoce quién es. Él conoce su realeza, pero no lo hace en términos políticos y humanos. Vemos que Pilato no ve a Jesús como una amenaza cuando él lo interroga. Incluso Pilato intenta liberarlo, pero finalmente había una presión de la multitud y lo condena a muerte. Vea, cuando la presión de una multitud está sobre, en este caso, el gobernador, que tenía el poder para liberarlo, la opresión, la presión de toda la multitud lo obligó a entregar a Barrabás, siendo un asesino, y crucificar a Jesús. Pero también Jesús le dijo, cuando Pilato dijo: ¿a poco no sabes que tengo el poder, así como para crucificarte, pero también para liberarte? La respuesta de Jesús dijo: no puedes tener ese poder si no te es dado de arriba. Porque la voluntad de Dios era que su Hijo muriera por nosotros los pecadores. Hermanos, si nosotros como cristianos meditamos, vemos el cuadro completo que Dios vio para enviar a su Hijo para darnos vida eterna, fuéramos cristianos avivados, cristianos llenos del Espíritu Santo. Pero como no vemos todo el cuadro, no vemos el cuadro completo, hay muchos cristianos apáticos, irresponsables, alejados de Dios, de no tener esa comunión con Él. Dicen los versículos del 3 al 5: y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. O sea, este hombre, Pilato, se sorprende al silencio de Jesús. ¿Por qué? Pilato estaba acostumbrado a que los prisioneros
se resistieran, se declaraban inocentes, siendo culpables. Este hombre estaba acostumbrado a que se quejaran y se defendieran, pero Jesús no hizo nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se mantuvo en silencio? Hermanos, Jesús sabía y Jesús estaba cumpliendo la profecía del profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Ya expliqué cómo una oveja va a un matadero. Como cordero, dice, fue llevado al matadero, no abrió su boca. Ahora, el silencio que Jesús mostró no es debilidad, sino más bien es una sumisión voluntaria al plan del Padre. Y luego vemos la sustitución injusta, donde Barrabás es liberado en lugar de Jesús. Dice los versículos 6 al 15: ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Es decir, Pilato sabía toda la situación, porque él tenía comunión con todos los principales sacerdotes. Dice más: los principales sacerdotes incitaban a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Ahora, hermanos, estas personas que en ese momento estaban diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle, muchos de ellos días antes decían: Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Muchos de ellos vieron milagros extraordinarios de Jesús, pero ahora estaban diciendo: crucifícale. Pilato les decía, les preguntaba: pues qué mal ha hecho. Porque Pilato estaba informado de las enseñanzas de Jesús. Pilato sabía de los milagros que Jesús había hecho, levantando cojos, dando vista a los ciegos, y todo esto Pilato lo sabía. Por eso dice: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, y aquí está la situación, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Si nos preguntamos nosotros, ¿cuántas veces hemos querido quedar bien con los compañeros que nos rodean en el trabajo, en la escuela, en la calle, donde quiera que estemos? Y en vez de hablar de la verdad, negamos la verdad y azotamos a Jesús y le crucificamos por ser indiferentes. Hermanos, la costumbre de liberar un preso se mantenía aún en pie.
Y estas eran las costumbres romanas, donde la Pascua se liberaba un preso. ¿Para qué? No lo hacían con un gesto humanitario, no, lo hacían para apaciguar al pueblo. Era un gesto político, no humanitario. Ahora veamos el contraste entre Jesús y Barrabás. Regresamos al versículo 9, que dice: y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Hace la pregunta. Y otra vez, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Hermanos, los predicadores del templo, los maestros, esos mismos pedían que Jesús fuera crucificado y que le soltasen a un criminal. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿están seguros? Dice: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Pilato decía, a ver si cambian de opinión, pero no. Ellos volvieron a dar voces: crucifícale, crucifícale. Dicen que querían mejor a Barrabás, que fuera libre, un asesino. ¿Quién era ese hombre Barrabás? Era un alborotador de los zetas. Era un alborotador que hacía levantamientos contra el gobierno de Roma. Se rebelaba en contra del Estado. Era un asesino conocido. Era un rebelde declarado a Roma. Y eso Pilato lo sabía. Ahora, esto no lo dice la historia, la Biblia, sino que la historia cuenta que incluso de los romanos, los más allegados a Pilato, le decían: señor gobernador, conocemos que este hombre ha asesinado a nuestra gente. Pero más sin embargo, Pilato, por quedar bien con el pueblo, prefirió soltar a Barrabás y encarcelar a Jesús, azotarle y luego crucificarle. Ahora, la persona de Jesús, hablamos ya de Barrabás, un asesino. Jesús es inocente, justo, y además es el verdadero rey. Vemos aquí la ironía, donde el culpable es liberado y el justo es condenado. En la teología de la restitución, Barrabás representa al pecador y Jesús toma su lugar. Vamos a comprobarlo. Isaías 53, 5 y 6 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso tenía que cumplirse esta escritura. Y luego Pablo escribe en 2 de Corintios 5:1, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero más sin embargo, la presión de la multitud seguía todavía. Y otra vez Pilato responde, haciéndole otra vez la pregunta: ¿ustedes están seguros que quieren que entregue a Barrabás y que crucifique a Jesús? Y la multitud
decían: crucifica a Jesús. Como decíamos, esta multitud que gritó Hosana, ahora grita: crucifícale. Podemos decir que la opinión pública es volátil y también manipulable. Pero quiero que escuche esto: la verdad no se defiende por mayorías, que porque todos digan es verdad siendo mentira, será verdad. No, la verdad no se define por las mayorías. Hermanos, el liderazgo sin convicciones cede al clamor del pueblo. Por eso, cuando Dios pone un líder en una congregación llamado pastor, ese pastor tiene que estar parado realmente donde Dios lo puso, en su reino, en su palabra, en la justicia, en la verdad. Aunque la mayoría no esté de acuerdo en lo que dice Dios en su palabra, eso no significa que lo que ellos dicen que es mentira no es verdad. Y un maestro, un pastor sin convicción en la palabra de Dios, tarde o temprano va a ceder a hacer lo que el pueblo pida. ¿Sabía usted que hay iglesias a la carta? Cuando usted va a un restaurante hay comida corrida. Lo que ya está hecho, de eso te vas a comer. Pero también hay restaurantes que solamente la comida es a la carta, que te van a preparar de acuerdo a tu gusto. Y si alguien fue a ese restaurante y pidió algo a la carta y no le gustó, ya no regresa, porque no le gustó la comida que ahí preparan. Así sucede con muchos cristianos hoy en estos tiempos. Cristianos que van a las iglesias a la carta, donde el cristiano pide qué alabanza se debe cantar, donde el creyente pide el mensaje, sugiere al pastor el mensaje que sería bueno predicar. Iglesias a la carta. Y eso sucede en muchos lugares. Mientras que Dios ha preparado solamente un menú, hay un solo banquete y no hay que adherirle ni más sal ni quitarle sal, ni adherirle más menesteres, porque ya lo trae. Pero vemos que cuando la multitud hace presión al líder que no tiene convicciones sobre el reino de Dios, el clamor del pueblo lo arrastra, lo desvía. Y vemos que Pilato, con su acción, mata la justicia por conveniencia. Dice el versículo 15: y Pilato, escuchen la palabra, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo. Un pastor no está para satisfacer al pueblo. Un líder en una congregación local no está puesto por Dios para satisfacer al pueblo. Y más sin embargo, Pilato dice que queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Pilato sabe que Jesús es inocente, él sabe. Pero ¿qué prefiere? Pilato prefiere la paz política a la justicia moral, y lava sus manos, pero no lava su conciencia, porque él sabía en su corazón que al que había entregado a muerte era inocente.
Dice Mateo 27:24, viendo Pilato que nada alentaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Hermanos, el pecado no siempre es una acción directa, sino también es cobardía moral. Repito, el pecado no siempre es una acción directa, sino también es una cobardía moral. Dice un proverbio que usa el mundo, que peca como el que mata a la vaca, como el que ¿qué? Como el que le agarra la pata. La cosa que están en el mismo barco. En otras palabras, al no actuar, a no tomar una postura, se está permitiendo que el mal suceda o se está contribuyendo a él. De otro modo, la cobardía moral también puede llevar a la culpa, la vergüenza y la ansiedad, ya que la persona se siente cómplice de la situación. ¿Cuántas veces hemos escuchado comentarios que dicen: no, pues que me siento culpable porque pues que yo le dije pues que, bueno, no fui yo, pero pues, sí también pues, y no puede dormir, se despierta pensando en la situación que pasó. Humillaron al verdadero rey. Dice el versículo 16: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. ¿Qué hicieron? Dice, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, o sea, con un garrote, un palo, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia, o sea, burlándose. Después de haberle escarnecido, lo azotaron, luego le desnudaron, le quitaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Hermanos, la flagelación romana era un castigo severo. ¿Cómo era? La flagelación romana se dice que era un castigo brutal, corporal y severo que se utilizaba en la antigua Roma para castigar a los esclavos, los prisioneros de guerra y los condenados a muerte. De eso se trataba la flagelación. Ahora, en el caso de Jesús, la flagelación fue un episodio particularmente brutal que se describe en los evangelios de Mateo, Marcos y Juan. La pregunta es, amigo, hermano, ¿cómo se llevaba a cabo la flagelación romana que practicaba? Dice que esta flagelación romana se llevaba a cabo con un instrumento llamado flagrum o flagelo, que consistía en un mango de madera con varias tiras de cuero o cadenas en el extremo. ¿Cuántos conocieron un material que se le llama lechuguilla, que es para lazar toros, caballos? Es un material que es como plástico, pero es flexible también, y que cuando se azota a alguien, hermanos, queda reventado. Cuando alguien decía: no, se le pegó con la lechuguilla del caballo, ya nos imaginábamos cómo se retorcía. Eso no es nada, porque dice que este flagrum tenía al final fierro
astillas de fierro. Estas tiras de cueros o cadenas tenían pequeños trozos de metal o huesos en el extremo, lo que aumentaba la gravedad de los golpes, donde el condenado era desnudo y era atado a un poste o una columna con la espalda expuesta, hermanos, a recibir todos los latigazos. Ahora, el verdugo, que era un soldado romano, golpeaba la espalda del condenado con el flagrún, infligiendo heridas profundas y dolorosas. E incluso la historia dice que cuando los latigazos entraban, los pedazos de metales entraban en la piel del Mesías, cuando jalaban el flagrún, pedazos de carne se venían. Los evangelios narran que Jesús fue flagelado con este instrumento de azote, lo que le causó heridas graves en la espalda. Por ejemplo, el Evangelio de Juan describe la flagelación de la siguiente manera. Dice Juan 19:1: así que entonces Pilato tomó a Jesús y le azotó. Ahora, ¿qué tipo de heridas sufrió Jesús? Recibió heridas profundas en la espalda. Tuvo fracturas de costillas. Los pulmones fueron dañados y otros órganos internos. Tuvo demasiada pérdida de sangre y shock. Es probable que Jesús sufriera heridas similares, lo que había debilitado su cuerpo ya para cargar la cruz y llegar a la Gólgota para ser crucificado. El profeta Isaías en el 52:14 dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Hermanos, el rostro de Cristo fue desfigurado, la piel desfigurada, que no había hermosura en él, un cuerpo totalmente desfigurado por los azotes recibidos. En los púlpitos se han olvidado de recordar cómo el Hijo de Dios fue enviado, fue vituperado, fue perseguido, fue acusado, hicieron con él lo que quisieron. En los púlpitos han desaparecido estos mensajes. Pero como iglesia es importante retroceder y volver al principio de lo que Dios dice: el sacrificio de Cristo en la cruz. Como dice, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. La cara de Jesús estaba totalmente hinchada, estaba deformada debido a los golpes y los azotes recibidos. Sus ojos estaban cerrados o casi cerrados por la hinchazón. Su rostro, hermano, estaban cubiertos de cortes y laceraciones, especialmente en la frente, las mejillas y la barbilla. La sangre estaba coagulada en algunas áreas de su cuerpo.
algunas ya formadas costras por la sequedad de la sangre. Sus ojos estaban rojos e hinchados, con posibles hematomas alrededor, cuerpo morados, la piel por los golpes. La visión la tenía borrosa, incluso pérdida en uno de sus ojos de los golpes. La nariz tal vez podía estar rota o deslineada, con posibles sangrados nasales. Su boca estaba hinchada, con posibles cortes en los labios por los golpes, las cachetadas que le dieron antes. Su lengua podía estar reseca y agrietada debido a todo el tiempo que no tomó agua, estaba deshidratado. La piel de su rostro estaba pálida y fría, con un tono azulado debido a la falta de oxígeno y la pérdida de sangre. Hermanos, ¿qué nos dice esto sobre el rostro de Jesús? Nos dice que después de la flagelación nos está mostrando en la profundidad de su sufrimiento y su sacrificio. Nos recuerda que Jesús no solo sufrió en su cuerpo, sino también sufrió en su alma. Su amor y su compasión por la humanidad fue lo que lo llevaron a soportar este extremo sufrimiento por amor a la humanidad. Pero ¿qué hace la humanidad? Muchos aún le siguen rechazando. En la flagelación romana, de tan severa que era, muchos morían antes de llegar a la cruz, por lo severo que era. El rostro de Jesús fue disfigurado más que cualquier hombre. Y si eso fuera poco, los soldados, ¿qué hacían? Se burlaban de él. Versículo 16 dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron toda la compañía, o sea, de soldados, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña. Hermanos, cuando alguien por accidente se golpea la frente con algo, ¿qué siente? Siente pajaritos que andan dando vuelta de mareado. A Jesús eran garrotazos. En nuestro léxico mexicano, con vara, con garrote, le daban en la cabeza. El manto de púrpura aquí que le pusieron representa la falsa realeza. ¿Por qué? Porque después se la quitaron y le pusieron lo que él traía. La corona de espinas representa la burla cruel, que siendo el rey lo coronaron, pero con una corona de espinas. Le decían: salve, rey de los judíos. ¡Qué ironía! Se burlan proclamando verdades que ellos no comprendieron. Jesús es rey, pero su corona es sufrimiento. Veamos el rechazo total que hicieron. El versículo 20. Después de haberle escarnecido, le desnudaron, le quitaron la púrpura y le pusieron sus vestidos y le sacaron para crucificarle. Fue despojo, fue despojado, fue golpeado, fue escarnecido y conducido a la cruz para ser crucificado. Y Pablo escribe en Filipenses 2, 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Antes de terminar, quiero dar la siguiente conclusión. Marcos 15, del 1 al 20, nos revela que el rechazo del rey fue el medio por el cual Dios estableció su reino. Hermanos, el trono de Cristo no fue levantado en un palacio, sino en la cruz. La injusticia humana no frustró el plan de Dios, sino lo cumplió. Pase lo que pase, los propósitos de Dios se cumplen. Aunque la verdad sea rechazada, la verdad sigue siendo la verdad. Y la verdad no cambia. Aunque el pueblo proclame algo diferente a la verdad se mantendrá ahí, porque la verdad es Cristo. Cierra tus ojos. Y ahí con el Señor demos gracias. Padre, eres un Padre santo y justo. Y estamos delante de ti y reconocemos que tú eres Dios y no hay otro fuera de ti, Señor. Y hoy, al contemplar a tu Hijo entregado, rechazado y humillado por causa de nuestros pecados, confesamos que muchas de las veces hemos sido como la multitud, inconstantes, influenciables y rápidos para apartarnos de la verdad. Padre, reconocemos que no fue Pilato, no fueron los soldados ni el Sanedrín quienes llevaron a Cristo a la cruz, sino que nuestros pecados, nuestra soberbia y nuestra rebelión misma. Hoy nos arrepentimos, Señor, delante de ti, no solo de nuestros pecados visibles, sino de la dureza del corazón, de la indiferencia espiritual y de la falta de un temor santo. Hoy renunciamos a toda autosuficiencia y nos postramos reconociendo que Jesús es el Rey verdadero. Aunque el mundo lo haya menospreciado, purifícanos, Señor, con tu sangre como Cordero que fuiste inmolado en nuestro lugar. Y que el Espíritu Santo produzca en cada uno de nosotros un arrepentimiento genuino, no de palabras, sino una vida transformada. Arranca, Señor, de nosotros todo orgullo, toda tibieza y toda doblez de edad, y danos un corazón sensible a tu voz, Señor. Que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo por medio de tu palabra. Hoy no queremos ser como Barrabás, que fue liberado, pero que no tuvo gratitud, sino como pecadores redimidos que viven para aquel que murió y resucitó por ellos. Hoy, Señor, te damos gracias. Señor, afirma nuestros pasos en obediencia. Haznos fieles en medio de un mundo que aún grita: crucifícale, crucifícale. Y conocemos que solamente tú nos puedes dar la gracia. Y hoy concédenos esa gracia de confesar a Cristo sin vergüenza, sin temor al desprecio de la gente. Padre, recibe nuestra confesión, recibe nuestro arrepentimiento y gobierna nuestras vidas como Rey y Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús, Señor. A ti sea la gloria por siempre y por siempre, Señor. Amén. Dale un